Francisco, y gracias a los organizadores de la Cuarta Cumbre Mundial de Comunicación Política. Para mí es un honor participar nuevamente por segundo año consecutivo en esta cumbre. Antes que nada, quisiera recomendarles que se olviden del PowerPoint, de lo que está ahí. Les voy a dar mi tarjeta ahorita, donde está mi página web, donde pueden descargar el libro que escribí, Chimeo a los medios, gratuitamente. Así que aquí hay mucha más información de lo que vamos a abordar durante esta hora. Bienvenidos. ¿Me hace el favor de ir pasando sin de ella tiene, perdón? Así es más fácil. Yo creo que este salón tiene acústica. ¿Sí se me escucha bien sin falta? ¿Sin micrófono o no? Con micrófono. Perfecto. Siempre hay que escuchar a la audiencia manda. No se trata de mí, sino se trata de ustedes. Igualmente para los candidatos. No se trata de ellos, sino de sus electores, de la gente que los escucha. Señor secretario, empecemos mientras reparten las tarjetas. Porque ya es la última charla de la tarde, todo el mundo está cansado, muchos están ya con sueñito y con ganas de irse a pasear por esta hermosa ciudad. ¿Qué es el Media Training? El Media Training es simplemente un entrenamiento en medios. ¿Qué es un entrenamiento en medios? Es cómo prepararnos frente a una entrevista, cómo prepararnos, y ahora no solo para una entrevista, sino para un mensaje que queremos comunicar. Ahora no necesitamos ser entrevistados o que alguien nos llame a hacer una pregunta para estar en los medios, para estar en las redes sociales. Simplemente alguien abre un computador, le da la vuelta a un teléfono y ya estamos ahí, en las redes, en el mundo de la comunicación global. No importa si es política, no importa si es social, es simplemente la comunicación. Desde ahí han salido muchos líderes, muchas ideas. El poder de una idea es simplemente incalculable. ¿Por qué es importante el Media Training? Porque el lenguaje de los líderes es la comunicación. Es más o menos como que mercadería que no se exhibe no se vende. Es decir, si un mensaje no es bien comunicado, si un mensaje nunca es comunicado, nadie lo va a conocer, nadie lo va a entender, a nadie le va a llegar, a nadie vamos a convencer, a nadie vamos a persuadir, ¿verdad? ¿Y quiénes necesitan un Media Training? Pues simplemente todas las personas que tienen la necesidad de comunicar algo. ¿Y quiénes tienen la necesidad de comunicar algo? Pues todos. A día nos comunicamos con nuestros jefes, nos comunicamos en nuestro trabajo, nos comunicamos en nuestra familia, nos comunicamos con nuestros electores. Si somos profesores, con nuestros alumnos, si somos doctores, con nuestros pacientes. Es decir, cada vez que entablamos una conversación estamos comunicando un mensaje. El mensaje es la clave para ganar o perder. ¿Ganar o perder qué? Credibilidad, clientes, auspicios. Depende de lo que queremos conseguir con ese mensaje. De ahí la importancia de tener un buen manejo y un control del mensaje. Desde la época de Cicerón hasta nuestros días, la clave de la comunicación política no ha cambiado. Todo radica en el control del mensaje, de tener el mensaje. Pero no podemos controlar el mensaje si el mensaje no existe. Es decir, que antes de acudir a un medio de comunicación, a una entrevista, establecer una estrategia de comunicación, lo que debemos tener es el mensaje. A partir de la definición de ese mensaje es que podemos en realidad prepararnos y desarrollar toda una campaña de comunicación. Hay gente que me dice que sí, pero es que esto no es de comunicación, no es de prensa, es político. Sí, pero lo político pasa por lo mediático. No hay manera de ser político simplemente aislado. O sea, esto ya no es el circo romano. Ahora el mensaje pasa a través de los medios de comunicación. ¿Cuáles? Todos, dependiendo del target, dependiendo el nivel en el que nos estamos desarrollando. Siguiente, por favor. Yo siempre insisto en esto. Antes de ir con la prensa, establecer los 3 mensajes principales que queremos comunicar. ¿Por qué 3? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 25? Porque simplemente la audiencia o la persona con la que el receptor no va a recordar más de 3. Si usted logra comunicarle al menos 3 mensajes, habrá logrado su primer objetivo, comunicarle algo. Si le comunica 25, seguramente lo va a confundir y va a dejar que esa persona elija a su libre albedrío
¿Cuál de esos mensajes era el más importante? ¿Cuál de esos 25 mensajes debieron ser incluidos, por ejemplo, en la nota o en el titular de mañana del periódico de mañana o del titular del noticiero de televisión? Si ustedes le dicen solo lo que quieren que salga publicado, el periodista no va a tener otra opción que publicar solo lo que ustedes querían que salga publicado. Es decir, ustedes pueden ser los redactores de su propia historia, no porque el periodista, ¿verdad?, o el reportero o el receptor tiene la oportunidad de editarlos. Ellos son los que tienen el control. Si ustedes se preparan, ustedes pueden ser los redactores de su propia historia. Crear al menos 3 frases que sinteticen su mensaje clave. ¿Por qué 3 frases? Porque tampoco, porque sean 3 mensajes o 3 ideas principales, nos vamos a demorar, qué sé yo, 10 minutos o media hora en explicar cada mensaje. Se trata de que sean 3 frases pegajosas, impactantes, fáciles de entender, fáciles de repetir, fáciles de recordar, ¿verdad? Y más que nada fáciles de entender. Y aprender a puentear sus respuestas hacia sus mensajes. ¿Qué quiero decir con eso? Hay personas, entrevistados, políticos, ejecutivos, profesionales, que esperan la pregunta perfecta para decir lo que tenían que decir. No, si ustedes se preparan, y para eso es el media training, ustedes pueden dar su mensaje, sus respuestas, se lo pregunten o no se lo pregunten. El periodista pregunta lo que le da la gana, el entrevistado responde lo que le conviene. Es decir, no porque ustedes no le preguntan la pregunta que en el training o que ustedes pensaron que se le iban a formular de la forma que se le iban a formular, no se le hicieron, nunca dijeron lo que tenían que decir. No, nunca esperen la pregunta perfecta para decir el mensaje que tenían que comunicar. Como todos sabemos, porque ustedes ya pues no son novatos en esto, la imagen... Sí, por eso es que me gusta lo otro. Solo el 7% de las palabras constituyen el mensaje. El resto es la expresión corporal, un 55%, y el 38% el tono de voz. Muchos dirán, entonces, ¿por qué es importante el mensaje? Si simplemente lo que decimos es solo el 7%. Bueno, ese 7% es el complemento, ¿verdad?, del resto. Es decir, la imagen... La idea de haber escuchado 1000 veces, las imágenes hablan por sí solas, una imagen vale más que 1000 palabras, y todas esas frases cliché que las hemos escuchado una y otra vez, pues son ciertas. Es decir, si ustedes ven a un candidato, a un ejecutivo con facha o con pinta de que no es ejecutivo o que no es buen político o rodeado de personas que sabemos que no gozan de buen prestigio, pues seguramente diga lo que diga, no va a tener el mismo impacto si todo el mensaje no ha sido estudiado y no ha sido compenetrado, no ha sido coherente. Es decir, si yo me siento toda ahí aburrida a decirles que la imagen y qué tal y que no sé qué, es como que, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo hablar en un tono un poco optimista, si estamos hablando de algo alegre, o hablar súper alegre si estamos hablando de una tragedia. Es decir, el mensaje tiene que ser completo. ¿Cómo llegar al mensaje de medios? Hay gente que dice, sí, pero mi explicación o mi tema de campaña o mi programa de gobierno tiene 60 páginas. Yo no puedo emitir un mensaje de medios en una entrevista que va a durar 2 minutos al aire y en la que voy a hablar 30 segundos. ¿Cómo hago? Sí se puede. Los noticieros de televisión, ustedes los ven todos los días, las notas de prensa también, están llenos de noticias, duran media hora, 45 minutos máximo. Hay un montón de noticias que tienen 1 minuto 30, 2 minutos, y la persona habla 30 segundos. Unas dicen poco, otras dicen mucho, a unas les entendemos, a otras no. A las que les entendemos, tienen el control del mensaje. ¿Cómo llegan a ese mensaje de medios? Respondiendo a las preguntas básicas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? No siempre, en ese orden, simplemente son todas. No siempre lo más importante es el qué, no siempre lo más importante es el cómo. Tienen que, ya en el desarrollo del mensaje, ver
cuál de esos ingredientes es el más importante y el más positivo hacia ustedes a la hora de desarrollar ese mensaje. Ser breve, insisto, máximo 3, y principalmente que sea interesante para los medios, positivo para ustedes y positivo e interesante para la audiencia. Porque puede ser que ustedes hablen del presupuesto de una campaña electoral. Eso es súper interesante para los medios. Pero al elector no le importa, al público no le importa cuánto se gasta en una campaña electoral. Eso es de interés para los medios y ciertamente no es positivo para ustedes. Puede ser que el mensaje tenga un ingrediente medio escandaloso, de algún problema que haya habido en la campaña, por decirlo así. Eso es súper interesante para los medios y mucho más interesante para la audiencia, pero simplemente no es positivo para ustedes. Entonces, el mensaje de medio tiene que ser breve, contestar las preguntas básicas, que sea máximo de 3 y que sea interesante para los medios, interesante para la audiencia y principalmente positivo para la persona que está emitiendo ese mensaje y por supuesto que tenga el carácter de ser atractivo y único para que capte la atención de los medios, ¿verdad? Y se diferencie del resto si es en una campaña política, por ejemplo, porque todas estarán buscando lo mismo, todas estarán buscando tener estos mismos ingredientes. Entonces, ¿cómo se diferencia una lista de tintorería de la otra? Teniendo algún ingrediente único. ¿Cuál? Dependiendo de eso de la estrategia de campaña, del publicista, buscará un escenario más agradable que otro, un atuendo peculiar, una acción positiva. Es decir, siempre ponerle un ingrediente personal, ¿no? Ponerle una huella, su propia firma, como digo yo. El mensaje, hay mucha gente que dice, bueno, ¿quién dice de dónde sale el mensaje en la campaña? De la asesora de prensa, del publicista, del estratega, del consultor. ¿A quién se le ocurre? ¿A la esposa del candidato? ¿Al marido de la candidata? ¿A quién? ¿De dónde sale? Bueno, si hacemos esto seriamente, obedece a esto. Las encuestas y los focus groups son los que nos van a dar la respuesta a qué es lo que se necesita, ¿no? Que en ese momento es lo que la gente quiere escuchar, quiere que cambie. Y una vez que el consultor general de la campaña, no porque él cree, sino en base a unas encuestas y focus groups que han dicho que, no sé, que más importante es la salud en este momento que la educación, que el empleo es más importante que la seguridad, que la delincuencia está azotando la ciudad, entonces la gente quiere, no sé, que se imponga la pena de muerte. No sé, cualquier tema que sea relacionado a algún cambio, ¿verdad? No es porque simplemente todo el mundo está hablando de salud, entonces como todo el mundo está hablando de salud, yo voy a hablar de educación. No es por eso. O sea, tiene que obedecer la matriz del mensaje a una investigación, como a través de encuestas y focus groups, y una vez ya definido ese tema de campaña, es que se desarrolla el mensaje de medios. No es que el tema de la campaña, y hablo que el tema de la campaña no es el eslogan es otra cosa. El eslogan es para captar o resumir, ¿no? Es como el titular, digamos, ¿verdad? El enganche de ese mensaje. Pero el mensaje principal es el mismo. El mensaje debe ser el mismo. O sea, en una campaña el control de mensajes es importante y la repetición funciona porque funciona. En síntesis, decidir qué se va a decir, cómo se va a decir y finalmente decirlo. Parece mentira, pero hay candidatos, y yo he entrenado a algunos, que no saben por qué quieren ser candidatos. Entonces han hecho una lluvia de ideas increíbles, de preguntas súper difíciles sobre corrupción, descentralización, economía, privatizaciones, lo que ustedes nombren. Y ante la pregunta más simple de ¿por qué usted está aspirando?, se ponen en pánico, no saben. Es más o menos como cuando te preguntan ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿A qué aspiras? La gente a veces simplemente no tiene esa respuesta. ¿Por qué? Porque es un poco difícil, ¿no? Resumir. Y obviamente no es que no saben por qué quieren ser presidente, alcalde, diputado o gobernador. Sí saben, lo que no saben es cómo decirlo, no saben cómo sintetizarlo. Porque es igual, no es que no sabemos quiénes somos. Si le pregunto a ¿usted quién es? No es que usted no sabe quién es. Pero usted es tantas cosas que no sabe cómo decirme. Entonces
en 3 palabras, por ejemplo, yo soy una actriz frustrada. Eso es lo que soy. ¿Qué es usted? Alguien que intentó y no pudo. Pero que va a seguir intentando. Entonces, porque como dice Joseph Napolitan, que tú no sepas los temas de tu oponente es malo, pero que no sepas tus propios temas es lo peor. Entonces, esto es más o menos lo mismo. La estrategia de comunicación define qué quiero comunicar, a quiénes voy a comunicar, con qué propósitos, cuándo, con qué intensidad y a través de qué medios. Muchas veces simplemente no va un candidato o un entrevistado a una entrevista y no sabe a qué va. Ejemplo, no sé si, me imagino que todos lo vieron porque es muy reciente, el ministro argentino, el famoso Me Quiero Ir. La mayoría habrá visto en YouTube, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y si no, se los recomiendo. O sea, ¿qué necesidad tenía este hombre de aceptar esa entrevista? A la televisión griega, no iba a tener ninguna repercusión, que los asesores no sabían, o sea, que tú no sepas está bien, pero que tu asesor no sepa es fatal. O sea, ¿cómo los asesores de él no previeron que le iban a preguntar, pregunta más básica que se le hace a un ministro de Economía, aquí y en la Conchinchina, ¿cuál es la inflación? Gagueó. La periodista, pues, que no esperó ni medio segundo, repreguntó hasta que él se puso incómodo y dijo, ya me quiero ir. Me quiero ir. Y cortó la entrevista y ya todos la han visto y saben el resultado. Entonces, ¿a quién va a comunicar? No es lo mismo hablar en una sala, por ejemplo, de periodistas, de aspirantes a consultores políticos, que hablar en la universidad de estudiantes de medicina. Ellos tienen otro objetivo. Igual, cuando un político o un profesional va a hablar a determinado sector o a determinado gremio, tiene que tener un lenguaje, y cuando va al otro, otro lenguaje. O sea, no se le puede hablar con el mismo lenguaje a todos. Aunque el mensaje sea el mismo, tenga sus 3 frases y no sean más de 3 mensajes. ¿Con qué propósitos? A veces queremos convencer, a veces queremos recaudar fondos, a veces queremos persuadir, a veces queremos movilizar, a veces queremos simplemente neutralizar. Entonces, la táctica, ¿verdad? El acercamiento que hacemos con ese mensaje es simplemente distinto. O sea, no podemos mantener el mismo ritmo, el mismo tono de comunicación siempre, porque no siempre tenemos el mismo propósito. Cuando lo comunico, la asertividad es muy importante. No podemos comunicar un tema, no se me ocurre uno así de ejemplo general, pero vamos a decir, no sé, un tema del control de armas cuando ha habido un incremento en la delincuencia. Entonces de repente no va a haber tanta aceptación porque la gente quiere portar armas, o lo contrario. Es un ejemplo, no se me viene otro a la mente. O sea, el timing y la asertividad de comunicación hay que mantenerlo. Por ejemplo, faltan 2 años para la campaña y yo quiero ser candidato. Hay que establecer, quizás sí es positivo anunciarlo desde ya, quizás no lo sabemos. No todos los casos son iguales. Aquí hay gente que trabaja o que ha trabajado en el gobierno de Rafael Correa y él fue un candidato de último momento. León Roldós, 2 años antes era el presidente del Ecuador. Ya, no había más, era el presidente, el presidente, el presidente, el presidente. Sí, se lo anunció con mucha anticipación. De repente vino otra persona. Hay en otros países donde sí, o en otras situaciones, ¿no? Porque no es cuestión de países, no es cuestión de idiosincrasia, es cuestión de momentos. A veces es necesario anunciarlo con anticipación, a veces no. Hay que tener asertividad y time en cuando se comunique ese mensaje. Y la intensidad es importante. A veces cuando queremos comunicar una idea creemos que porque la dijimos 3 veces o 100 veces es suficiente. Puede ser que sí, puede ser que no. Para eso, insisto, existen las herramientas, ¿verdad? Hay que hacer encuestas, focus group, feedback, spinning. En las otras conferencias y charlas seguramente les habrán dicho todas estas herramientas que hay de control de mensaje para saber el impacto que tuvo esa campaña de comunicación que hicimos, si en verdad caló o no caló y a través de qué medios. Ya sabemos todos los medios que hay, escritos, televisivos, radiales, redes sociales,
en fin, cada día hay muchos más medios de comunicación, mensajes de texto, puerta a puerta, correo directo, hay muchos. Y hay unas personas a las que se les llega por una vía y otras a las que nunca. O sea, a mí un correo, un mail, no lo leo nunca. Me mandas una carta al correo y puede ser que sí la lea. Es decir, por eso hay que... Pero no es porque a alguien en el barrio mío pasó esto, porque mi abuelita dijo o porque la tía comentó. No, todas estas decisiones tienen que obedecer a un estudio a través de las herramientas que ustedes ya conocen. ¿Te me tomaste mi agua? Ah, no. Gracias. Parece mentira, pero esto casi nunca sucede. Generalmente hablamos y luego pensamos, uy, ¿por qué dije eso? No, tomen su tiempo. Piensen 2 o 3 segundos antes de decir. Es decir, nadie se ha arrepentido de quedarse callado nunca. Así que es preferible tomarse unos segundos y luego decir lo que tienen que decir. Por ejemplo, los llama alguien a pedir una entrevista. Y usted dice, estoy en plena campaña, ¿cómo voy a decir que no? Sí, no, pero sí, encantado. Devuelven la llamada en 2 minutos, en 3 minutos. O sea, dense ustedes mismos el tiempo, ¿verdad? De ordenar esas ideas, de pensar lo que quieren decir para decirlo en la forma correcta, para que no sean sacados de contexto, para que no digan lo que no quieren decir. Porque, y nos pasa en la vida cotidiana, cuando nuestros hijos nos preguntan algo, o los queremos retar, puchica, por gusto le dije eso. O sea, pasa en todo. Pasa en lo político, pasa en lo familiar, pasa en lo social, pasa en lo afectivo, pasa siempre. Así que es preferible, sí, pienso, luego comunico, no al revés. ¿Sí? Sí, dígame. Recién escuchaba con respecto, es muy común, ¿más alto? No, sí escucho. Pero muchísimo más alto. Yo sí escucho. Bueno, es muy común, no, está bien, es muy común en estos tiempos, previo a una campaña electoral, que haya candidatos que sabemos que están predispuestos, o como decía usted hace un momento, había una persona que era fija la presidenta, el presidente de tal país, el candidato a presidente. Bueno, ¿qué pasa en esos casos en los que muchas veces los medios dan por sentado que es así, pero el candidato aún no quiere revelarlo? ¿Cómo se manejan, según su experiencia, en esos casos en los que no es necesario, o no es posible, o no se puede revelar que un candidato va a ser candidato? ¿Qué sucede en ese momento? Es una decisión del equipo de campaña y del candidato también. Hay unos que son muy necios y quieren anunciarlo desde ya y ya no puedes hacer nada. Y, insisto, eso, o sea, no es 2 más 2 es 4, esto no es matemático. Tienes que tener también, a veces, juega un poco la corazonada, ¿no? Mi consulta va dedicada específicamente al desgaste que genera una imagen de un candidato en virtud de que el medio dice, no, sí, pero sí, no, es que sí, no. También en Ecuador ha pasado mucho con un alcalde que siempre todo el mundo dice que va a ser candidato y que sí se va a reelegir y que no se va a reelegir, entonces ya es como que ya cuento viejo porque ya ha pasado mucho tiempo. Pero, ¿ah? No, Nebot. Pero ya, insisto, ya ha pasado demasiado tiempo, ya 3 candidaturas presidenciales, no sé qué, no. Pero ya ahorita ya es como un cuento viejo y ya es materia aparte, ¿no, verdad? No sé en el caso que me estás diciendo si es reciente, si tiene años con este mismo cuento, y obviamente el desgaste de la función pública es natural, número 1. Número 2, pudiera ser que ese candidato aproveche ese timing, ¿verdad? Haciendo actividades, si es que no es funcionario, ¿verdad? Si no es funcionario puede hacer actividades que le realcen su imagen, que esté en los medios para que la gente se acuerde de él, porque debemos tener en cuenta que el activo número 1 de un candidato es el conocimiento. Es decir, si no te conocen, no van a votar por ti nunca. O sea, lo primero que tienes que lograr es de que sepan que existes. Y luego, si hay intención de voto, si hay agrado, desagrado, credibilidad, el resto de cosas. Pero el activo número 1 es que te conozcan. Si no te conocen, no existes. Entonces, sí, pero si la prensa, ahora hay que ver qué tan querido es ese personaje por la prensa, porque si la prensa dice, ah, sí va a ser candidato, qué bien, de repente nos está ayudando, pero si es en el sentido de que no, otra vez va a ser candidato, otra vez va a aspirar y no tiene las condiciones,
pues obviamente que no es positivo. Pero, digamos que ese es el caso. Con una buena comunicación, no sé si quizás ganaría, pero por lo menos perdería menos. O sea, hay veces en que no es posible ganar, o sea, en que la situación es, esto voy a ganar, no, esto es para perder menos, para sacar más diputados, para sacar más asambleístas, para sacar más funcionarios seccionales, provinciales, federales, dependiendo del país. No sé, al menos en mi país hay 15 candidatos, 14 candidatos. Sabemos que va a llegar uno y que máximo tienen opción 3, 2. El resto, o sea, no pueden ser tan tontos de creer que van a ganar, ¿verdad? Pero igual se lanzan. ¿Por qué? Porque les gusta la política, porque saben que van a sacar diputados en un lado, concejales en otro, consejeros en otro, prefecturas, alcaldías. Entonces, son muchos factores que hay que analizar a la hora de hablar de comunicación y del timing. Por eso digo, y todo esto obedece siempre, ¿se fue la presentación? Todo esto obedece siempre, todo esto obedece siempre a un estudio, ¿no? Insisto, no es lo que se le ocurre a alguien porque sí, sino que obedece a un estudio en base a las herramientas de los focus groups y todas esas herramientas que ustedes les han hablado de estrategia política. Creo que me fuiste por otro lado. Más atrás, más adelante. Y ya en el tema de las entrevistas, ¿no? Recordemos que toda la información está en la página web y la pueden bajar, así que un slide más, un slide menos, no importa. En el tema de la entrevista, utilizar hechos y datos comprobados para respaldar lo que dicen. Si nos están atacando de algo o algo está en el ambiente y queremos refutarlo y no tenemos, porque hay gente que tiene una credibilidad absoluta, que dice cosas increíbles que la mayoría con 2 dedos de frente nos damos cuenta que no son verdad, pero el resto de la gente sí le cree, entonces no necesitan, dicen una cosa y ya, o no les creen o no les importa. Por ejemplo, el presidente Chávez decía lo que le daba la gana, ya no le importaba si le creían o no le creían. El presidente de mi país también dice lo que le da la gana, ya no importa si le creen o no le creen. Ya hay personajes que están por encima de esto. Es para la gente con un sistema de comunicación normal, digámoslo. Utilizar datos y hechos comprobados para respaldar lo que decimos. Aún que tengamos credibilidad y estemos hablando de X tema, mientras más información demos, ¿verdad?, a los ciudadanos y a los electores y al receptor del mensaje de que lo que estamos diciendo es cierto, más rápido vamos a salir de ese tema. Es más, si necesitamos hablar de datos y estadísticas, es probablemente un tema no tan agraciado, no tan convincente, no tan amigable, y por eso necesitamos esos temas, esos datos. Entonces es preferible sacarlos de una vez de la corriente de opinión pública, decir los hechos y datos que son irrefutables, e ir a otros temas que nos dan mayor credibilidad, mayor popularidad y que nos hacen ganar una imagen más positiva en la corriente de opinión. Siempre hay malas noticias, hasta en el Vaticano. Así que por muy bueno que sea el gobierno en los que ustedes están trabajando, o los candidatos o gobiernos seccionales que estén de cerca, siempre hay algo, hay una piedra en el zapato. Muchas veces la gente quiere seguir caminando con esa piedra en el zapato, aunque le hagan polla, haciendo de cuenta que no está la piedra en el zapato. No, la piedra en el zapato molesta. Y llega un momento que te tienes que sacar el zapato y botar la piedra. No, apenas sientes la piedra, sácatela. O sea, cúrate en salud. Decir, sí, admitir los errores, las fallas. La gente y el receptor y los ciudadanos al final del día somos humanos y entendemos que el resto también son humanos y que cometemos errores. Lo que no nos gusta es que nos vean la cara de tontos, ¿verdad? Eso no le gusta a nadie. Entonces, cuando el entrevistado, funcionario, ejecutivo, lo que fuere, acepte el error, admite la falla y da una explicación y ofrece soluciones, pasa rápido el tema. Pero cuando insiste en negar
O sea, no puedes tapar el sol con un dedo, simplemente no se puede. Antes no se podía, ahora mucho menos. Hay el Twitter, el Facebook, las 1000 vías de comunicación en las que rápidamente eso va viral y la gente empieza a comentar, más los que comentan de los que nunca vieron ni que escucharon, sino que comentan del comentario, del comentario, del comentario, del comentario. Entonces, es más fácil, usando esa analogía, quitarte el zapato y botar la piedra. Y sigue caminando, sigue ampolla. No te hagas daño tú mismo. O sea, la mayoría de la gente que se queja de la actitud de la prensa es que ellos mismos se han hecho el daño con la comunicación y el estilo de comunicación que llevan, por dar o respuestas muy largas o inentendibles, o simplemente tratar de negar algo que es más claro y grande que la catedral. ¿Qué hace, señor, usted? ¿Se puso a jugar? Ajá, sí. Y yo siempre le aconsejo a mis clientes no especular ni hablar de hipótesis. Eso es, ¿qué pasaría en el supuesto no consentido de que usted pierda la elección? Entonces, el entrevistado generalmente cae en la trampa. Y empieza a contestar. ¿O qué pasaría si su oponente tal y tal cosa? No. O sea, no hablar de hipótesis de ningún tipo y no especular ni dejar que lo haga el reportero bajo ninguna circunstancia. Porque simplemente estamos haciendo eso. Especulando, no estamos informando, y si estamos hablando de un tercero es como que doble falla comunicacional. No solo que estamos invitando a otro a una conversación que no está ahí, ¿verdad? Haciendo luego de que esta otra persona luego vaya a ser preguntada, ¿verdad?, sobre lo que estamos hablando nosotros. Ahora, si es algo positivo, sí, pero generalmente nunca te hacen una pregunta de que especules o sobre una hipótesis que es positiva. Generalmente es negativa. Entonces simplemente no, o sea, no. Decir no hablo sobre temas que no son comprobados, no me gusta especular, o cualquier respuesta así que no sea nada tajante ni grosero, pero simplemente no hacerlo. O sea, no hablar de temas que no son ciertos y que simplemente están en la mente del periodista. Insisto, no esperar la pregunta perfecta para decir lo que tenían que decir. Cada vez que abra su boca, usted tiene que presentar su caso. Es decir, ir a un medio de comunicación, una entrevista, no es para llenar la silla vacía que está ahí y llenar la media hora o los 15 minutos del programa de radio, televisión, o llenar el espacio del periódico. No, uno acepta una entrevista de prensa porque tiene algo que comunicar. Es el único objetivo de ustedes, o de sus clientes, de aceptar una entrevista. No es porque simplemente estoy en campaña, no es porque simplemente estoy lanzando un nuevo producto, o porque me gustan los medios y quiero que me entrevisten, y me gusta ver mi cara, o escucharme la voz, o leer lo que dije. No, la única razón que ustedes aceptan una entrevista es para comunicar un mensaje. Se lo pregunten o no se lo pregunten, ustedes seguramente, si los llaman, es porque alguna fama tienen, algún puesto ocupan, o alguna opinión específica quieren. Y generalmente, a veces damos respuestas, pero sin dar ejemplos. Entonces, cuando son temas técnicos o de proporciones, le hablamos a la gente en cifras o en términos que la gente no entiende. Es mucho más fácil dar ejemplos. Y si le ponemos nombre y apellido a ese ejemplo, mucho mejor. Es decir, ayudamos en el barrio de Corundú a 50.000 familias, dimos la beca universitaria a 100.000. Sí, pero 100.000. Es más fácil decir, María Pérez, como 99.000 personas más, hoy tienen la beca universitaria. O sea, decir sus respuestas y enmarcándolas con ejemplos es mucho más claro, mucho más fácil de la gente de recordar y de percibir esa respuesta, ¿verdad? Que simplemente hablar en cifras así, que la gente, uno va manejando en el carro y dijo, ¿qué dijo? 100.000, 400.000, ¿de qué era? Es más fácil escuchar un nombre y un apellido o un caso específico, ¿verdad? De alguien con el que uno se puede identificar.
porque cuando ustedes nombran a alguien y cuentan el caso específico de esa persona, la mayoría se identifica. Conocen a alguien que está en el mismo problema, a alguien que se benefició o que necesita eso y que se pudo haber beneficiado. Ante preguntas incómodas, respuestas cortísimas. A veces le damos mucho tiempo y queremos explicar demasiado algo que no es necesario. Las preguntas que no son positivas a nosotros, responderlas lo más corto posible, no decir sin comentarios, de eso no hablo. ¿Cómo? Insisto, el ministro de Finanzas argentino, él solo empezó a contestar muy largo. Le preguntaron cuál es la inflación. Él dijo 10.2. Punto. Se pudo haber quedado ahí. Además era la televisión griega, él pudo haber dicho 25, daba lo mismo. 10.2, 2 puntos más arriba, 2 puntos más abajo. Entonces si tú la calculas al anual, entonces si lo ajustas anual, entonces el año pasado el desempleo fue, si tú lo comparas, no. ¿Cuánto es la inflación? Tanto. El Fondo Monetario dice no sé qué, tanto. O sea, punto. No tenía por qué enredarse. Pero claro, como quería arreglar esa respuesta, él solo se enredó. Si él contestaba, ¿cuánto es la inflación? 10.2, punto. Y él decía, Fondo Monetario, porque seguramente le iba a repreguntar lo mismo que le repreguntó. Fondo Monetario dice que eso es mentira. Bueno, nuestros datos dicen que es 10.2. O sea, tu respuesta es tu respuesta. O sea, no puedes dejar que alguien te ponga palabras en tu boca. ¿Ve? Seguramente a él nunca le hicieron media training. No sabía, él sí no tenía control del mensaje. Es más, la asesora lo que corta, si ustedes vieron, él dice, nosotros no hablamos de la inflación ni con los temas locales. De eso no se habla aquí. Fatal. La repetición funciona. Si ustedes dicen una idea 1000 veces, habrán escuchado la frase. Una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Pues es verdad, aunque no nos guste. Así que, si quieren que una idea cale y la campaña dura 2 años y el candidato dice, por esto lo he dicho 1000 veces, bueno, lo tiene que decir 2500 veces. No porque está cansado de decir el mensaje, lo va a cambiar. O va a estar cambiando el mensaje cada semana. Yo acabo de estar en una campaña donde dice, no, es que no me han dicho los 3 mensajes de esta semana. ¿Cómo que no me han dicho los 3 mensajes de esta semana? O sea, el mensaje es el mismo. Los temas, la coyuntura cambia, porque obviamente, pero eso es como que el adorno, ¿verdad?, de la entrevista, de lo que sea. Eso es lo que pasa en el mundo, pero su mensaje, su campaña, son esos 3 mismos mensajes, no pueden ser otros. Entonces, dicen que estoy cansado de decir lo mismo. Bueno, pero hay que seguirlo diciendo. Es decir, hay que ser, y eso es también un poco parte del trabajo de los asesores, ¿no? Hay que insistir en el control de mensaje. No dejar que el candidato, porque se ve, o el cliente, se ve tentado a hablar de cualquier otro tema porque él es experto en la inflación. Pero él no es funcionario, él es solo candidato, pero él es experto porque él hace 2 años fue ministro de lo que sea. Y tiene un masterado en Harvard, o en la Escuela de Economía de Londres, y quiere hablar de ese tema porque ese tema está trendy, todo el mundo está hablando de ese tema y él quiere hablar. No, ese no es su tema de campaña, él no tiene por qué tocar ese tema si sea el mejor economista del mundo. No está candidato a economista, no está de candidato al colegio de economistas, está candidato seguramente a cualquier otra cosa, porque además los candidatos economistas nunca nos contratan ni nos llaman, así que hay que... Y así les va. Así les va. Comenzar fuerte y terminar fuerte, es decir, si ya están trabajando con alguien que se somete a un media training, seguramente ya tiene una idea, una frase, algo de entrada. Ellos ya tienen que tener como su firma, ¿no verdad? Algo con lo que siempre captan la atención de la audiencia. Entonces, tiene que tener la misma táctica a la entrada y la salida. ¿Por qué? Por 2 razones. Simplemente porque no siempre la gente que nos empieza a ver nos termina de escuchar, porque se bajan del carro, porque ya fueron a dejar a los hijos, por cualquier razón. Ahora, si antes con el control remoto cambiaban, ahora todos estamos tuiteando, texteando, manejando, hablando por teléfono, viendo un canal, viendo el otro.
uno está sometido a muchas distracciones. Entonces, hay que procurar, ¿verdad?, comenzar fuerte y terminar fuerte para que, es como decir, hello, recuerden, tal cosa, tal cosa. O sea, hay que tratar de captar la atención de la gente de entrada y de salida. Y siempre acudir a las anécdotas y los detalles. Insisto, la gente recuerda mucho más si se lo cuentas como un cuento, ¿verdad?, con una historia de alguien, como un chisme, ¿verdad?, que si es simplemente una noticia ahí aislada, que no benefició ni perjudicó a nadie y que no tiene que ver con nadie, sino que simplemente una información ahí vaga. Esto es simplemente visual, en el libro también está, las imágenes hablan por sí solas, no usar ropa que pueda distraer. Ustedes dirán, bueno, pero ahora el presidente Correa usa sus camisitas, Chávez usaba esa chompa de la bandera, pero ya no importaba, él hablaba 5 horas o no sé cuántas horas todas las semanas, entonces, ¿cuántas? 9. Entonces ya le daba lo mismo. Evo anda con su chompita, pero ya, insisto, esos son personajes que van más allá, pero generalmente el resto que acude a una entrevista tiene 30 segundos. Entonces, no es que está mal, no es porque es de verse elegante o no elegante, pudiente o no pudiente, de cierta clase o de otra, no, es simplemente para no llamar la atención. Porque la gente va a estar preocupada del diseño de la corbata, de los aretes, del color. A veces hay ciertos diseños, porque no todos tienen el televisor de alta definición y de buena calidad. A veces se genera como una lluvia, como una distracción, entonces la gente no sabe qué es lo que está viendo y por estar tratando de identificar esa imagen, ¿verdad?, inexacta o borrosa, no prestan atención a lo que estamos diciendo. Es simplemente por eso. Es para no distraer al televidente del mensaje que queremos comunicar. No es por look, simplemente. Es más bien para que la gente esté concentrada en lo que decimos y no, porque a veces yo tenía un candidato que tenía la mala costumbre, aquí no, de ponerse así, la mano así, entonces, y en televisión se le veía así una mano, entonces tú no sabías si él era manco, qué estaba haciendo con la mano, y encima parecía que la tenía como enyesada, porque la tenía así y solo hablaba con una, o sea, todo el mundo habla con 2 manos. A mí me cuesta hablar con este micrófono aquí, estoy acostumbrado a un corbatero, entonces, y hablar mucho con las manos, me cuesta muchísimo. Pero este hombre era con la mano aquí y hablaba con una así, entonces siempre le decía que alce la mano, porque es algo como que, me dice, ¿qué importa? No, sí importa, porque a mí ya me lo habían preguntado, ¿qué le pasaba a la otra mano? Si no tenía, si era mango. Son tonterías, pero tonterías que al final del día distraen y si se las puede evitar, ¿por qué no? ¿Perdón? No poner el brazo atrás, no solo por no parecer manco, sino que cuando, o sea, siempre es que cuando tenemos la mano atrás, como que algo estamos haciendo, ¿no? Escondiendo algo, ¿sabes? ¿Qué está haciendo este hombre con la mano? ¿Qué señal está haciendo atrás? ¿Qué se está agarrando? O si estamos sentados abajo, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está esa mano? O sea, es más o menos como enséñame las manos y mírame a los ojos. O demuestra inseguridad. ¿Perdón? Eso demuestra inseguridad. Así es, sí, pues es así como que, o como miedo. Y a veces es simplemente por comodidad. Por ejemplo, yo tiendo mucho a sentarme con la pierna cruzada y a los 5 minutos me arrepiento porque siempre se me duerme. Entonces después estoy incómoda, la quiero sacar, me la quiero sacudir y es terrible, pero es por simplemente ya costumbre de hacerlo. Entonces hay que un poco tener, la gente dice, eso no es de fondo, es de forma. Bueno, es que la forma es importante. Además es un medio que comunica 100% con imagen. Claro, o sea, tú ves el lejos y ves algo así y dices, ¿quién es este mamarracho que está ahí? Sigamos. Tomando el control de la entrevista. Su respuesta es su respuesta. O sea, a veces dicen, pero entonces usted quiere decir que no sé qué, no quiero decir nada. Lo que dijiste, dijiste. Y a veces, por los nervios, o simplemente por error, porque todos nos equivocamos, decimos una frase por otra. Es muy fácil confundirse entre 50 metros y 500 metros, o sea, es más, al hablar quiero decir, no es que es fácil confundirse en la vida real, me refiero al hablar. 14.000
por 14 millones o cosas así, porque se nos va un cero de más. Y esto le pasa muchísimo a los economistas que están tan concentrados en hablar superdatos, que de repente dicen una frase por otra, se dan cuenta al segundo, pero no quieren reconocer, o sea, no saben cómo hacer. Y el resto de la entrevista la pasan súper mal porque saben que cometieron un error. Y simplemente no, es como el ministro argentino. ¿Qué es lo que le pasó a eso? Dijo 10.2, para arriba, no, para abajo. Y ya en ese para arriba, para abajo, él mismo le dio pánico escénico. Y dijo, corte, que me quiero ir. ¿Verdad? Si te equivocas, corrígete. ¿Sabes qué? Creo que, además ahora, eso antes pasaba, ahora debe pasar mucho más. De que al minuto alguien te dice, ¿qué? ¿Estás loco? 2 millones, solo son 200.000, o son 20 millones, te faltó un cero. Si te enteras en ese minuto, corrígelo ahí mismo. ¿Sabes qué? Tuve un lapsus, me confundí, es tanto. Y si al salir de la entrevista te das cuenta del error, dependiendo del medio, si es a la radio llamas por teléfono, si es un periódico le escribes, es decir, tratar de corregir y dar información veraz inmediatamente y asegurarte de que sea publicada y que lo corregiste, sea en cualquier medio. Twitter, no Twitter, red social, televisión, radio, prensa escrita, lo que fuere. Contestar siempre con respuestas breves. Obviamente, tratar de ser uno mismo. Con el tiempo sí se puede. Ustedes han visto los reality shows, los 3 primeros días todo el mundo se comporta, después no importa la cámara. La gente termina siendo ella misma. Bueno, hay que tratar de que sus clientes sean ellos mismos desde el primer día, ¿verdad? Que no traten ni de hablar como de otra persona, ni de sentarse como otra persona, ni de caminar como otra persona. Ellos pueden modificar sus estilos, pulir sus estilos, pero nunca tratar de ser otra persona. Puede que admiren a ciertos actores, a ciertos políticos exitosos, tener uno que otro, no copiar, sino tener uno que otro detalle o referencia igual, pero tratar de ser como ellos, sean locales, extranjeros o lo que fueran, es simplemente absurdo, porque en algún momento van a dejar eso y van a terminar siendo ellos mismos y la gente va a percibir, aunque sea ligero, la gente va a percibir ese cambio y ya no van a... Ahí es cuando empiezan a perder credibilidad, ¿verdad? Porque ya la gente no sabe a quién mismo quieren, quién mismo es, el primero o el segundo, el que se me presentó de esta manera o la otra. Y insisto con el ministro argentino, parece la prueba más clara que el periodista es periodista. El periodista no es tu amigo. Y la entrevista se termina cuando el periodista está a 7 cuadras lejos de tu oficina o de tu casa. Ellos, y eso no entiendo cómo pasó, eso fue grabado en off, todo el resto de lo que le dice la asesora, la cámara está virada para otro lado, enfocan unas sillas y se escucha el audio. Audio que fue reproducido completamente en todos los medios. Eso ha pasado 1 y 1000 veces. Antes era más difícil de conocerlo, pero ahora es requete fácil de hacerlo público. Así eso pasa en Singapur, nos enteramos aquí a los 5 minutos, ya. Y a la media hora, si es algo muy escandaloso, está en todas partes y tiene no sé cuántos seguidores y no sé cuántas vistas. No, si la gente dice, no, yo sé porque la cámara está prendida cuando el foco rojo está prendido. Mentira, el señor que está con la cámara sabe. Él puede tener la cámara prendida con el foco apagado. Puede tener la cámara en el suelo y seguir grabando. O sea, ahora, eso es con la cámara, ya no se necesita una cámara. Esto graba, el teléfono graba, todo graba. Todos los teléfonos en audio y video y cada vez con una calidad mejor que la otra. Y no tiene que ser iPhone, ni BlackBerry, ni Samsung Galaxy, ni el Q10, no. Puede ser cualquiera. Un Nokia chiquitito del año 1, el que utiliza mi mamá, hace unos videos increíbles. Así que tener mucho cuidado con lo que se dice y ya no solo con periodistas. En el caso de la campaña de Mitt Romney con Obama, ustedes se habrán enterado del famoso caso, el famoso caso cuando él estaba en la reunión esa de recaudación de fondos, que él dijo que ese 47% a él no le importaba porque ese 47% que vive del Estado, que son unos vagos mantenidos, nunca van a votar por él. Eso lo dijo alguien de su
O sea, estaba ahí un círculo cerrado. Republicanos que se reunieron para donar parte de los $1.000 millones que se gastaron en esa campaña. No sé cuántos se reunieron, cuántos recaudó esa noche, pero seguramente no fueron muchos porque alguien no dio la plata, lo que dio fue el video. ¿Ya? Y eso le costó bastante votación. Fue un gran problema en la campaña esa de ahí. ¿Qué era eso? Era una grabación de un video, de un telefonito, que después de 3 meses la subieron a YouTube, que estuvo rondando ahí, hasta que la cogió un medio de comunicación, un periódico, la puso en su web, y luego los medios principales la difundieron mucho más. Los no de la entrevista. Insisto, no especular ni permitir que lo haga el reportero. No discutir con él. Esto no sé si pasa, pero yo creo que aquí también pasa bastante ahora. Pero en América Latina hay algunos periodistas polémicos, periodistas políticos más que nada, a los que los entrevistados van es a pelear con ellos. Si ya tienes cierto nivel, pero más que nivel, autoridad, aunque sea autoritarismo, no importa, pero autoridad, quizás te puedas dar el lujo de pelear con ellos y que no te pase nada, o que tengas la suficiente fuerza para seguir, como quien dice, defendiéndote de ellos. Pero generalmente, en una entrevista cualquiera, cuando discutes con el periodista, puede ser que ese día ganes, pero tú te vas a tu casa. Él está ahí todos los días, con el poder de hacerte leña todos los días, directa o indirectamente. El que se pica pierde, generalmente, en todos los aspectos. Así que es mejor evitar la respuesta emocional. Dígame. Pues ya como estén diciendo esto, la parte que decía el periodista no es tu amigo. No es tu amigo, es siempre periodista. Finalmente a veces muchos políticos llegan a tener una relación afectiva, se ven todos los días, los entrevistan, conviven, a veces conviven más allá del trabajo. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Digo, porque también vi una parte, ¿no?, a lo que va a llegar ahí. Ajá, no, pero en la siguiente casi siempre el clásico, te lo digo aquí, ¿no? Sí. El off the record, no, el off the record no existe. Por eso no, el periodista es periodista, no es tu amigo. Eso tú dices, mira, aquí entre nos yo te digo esto. Eso sí es que en verdad quieres que se sepa. Puede ser que el periodista guarde ese secreto, entre comillas, o ese off the record un par de semanas, si no es algo importante. En el momento que él puede tener su minuto de gloria y aplastarte, lo va a hacer. Es natural, es la naturaleza humana. No es el periodista, es cualquiera, el abogado, el arquitecto, cualquiera. Si no puede publicar en su medio por línea editorial o por compromiso con el candidato, se lo va a pasar a un colega, porque en definitiva la corporación funciona primero, ¿no? Así es, así es. ¿Y qué dice? Claro. Y al final del día, hasta religiosamente, habrán escuchado esa frase, en las puertas del cielo, primero yo que mi padre. Así que nadie, o sea, el periodista jamás los va a preferir a ustedes sobre él, ni el periodista ni nadie. Entonces, si él puede, no ganarse un Pulitzer, pero ganar su minuto de gloria, su minuto de fama, a costa de ustedes, lo va a hacer sin la menor duda. Así que nada de off the record. Ya, no sé qué hora voy. Uy. Sí, ya estamos. Bueno, ahora sí vamos a meter el acelerador a la presentación, aunque insisto, la mayoría de la información está ahí en el libro. En la crisis de comunicación lo más fácil es tener un plan. ¿Qué es tener un plan? Primero, tener un vocero. Saber si esto se incendia, ¿quién sale a hablar? Porque a veces habla tú, habla yo, el otro no está, si está, no está. Primero tener un plan. ¿En qué consiste el plan? Primero el vocero. ¿Quién va a hablar? No podemos decir qué se va a decir, ni cuál es el position paper, porque no sabemos cuál es la naturaleza de la crisis, ni qué es lo que va a pasar. Pero tener ya una política de manejo de crisis. Primero, habla fulano, mengano, en el orden que tengan que hablar de las responsabilidades. Segundo, salir a dar la cara. No importa lo que pasó. Si fue terremoto, incendio, balacera, cualquier tema. Generalmente es un tema que afecta a alguien. Así que, primero que nada, y si no tenemos los resultados o la investigación, salir a decir,
No sabemos nada por el momento, lo estamos investigando, apenas sepamos algo, se los comunicaremos. Eso, que no es nada, es valiosísimo para los medios de comunicación, porque si no ellos van a salir, van a hablar con las víctimas, reportar o entrevistar a los afectados y se van a parar frente a su central política, su organización o su empresa y decir, vinimos a entrevistar a fulano de tal y no nos dio la cara. Y no pudimos hablar con él. Ellos cumplieron, buscaron a una parte, buscaron a la otra no quiso hablar. Esto no es una silla en un restaurante, que si tú la reservas ahí se queda, vayas o no vayas, no. Si tú no ocupas el espacio, alguien lo va a ocupar. Si tú no sales a decir lo que tú eres y haces, otro va a salir a decir lo que no eres y lo que no haces. Así que es mejor que vayas tú mismo, des la cara, y generalmente hay víctimas. Generalmente si hay una crisis es porque hay víctimas y afectados. Entonces salir a decir que estás investigando. Segundo, solidarizarte con las víctimas y los afectados. Ofrecer ayuda, soluciones y sanciones, pero nunca ocultarse. O sea, eso es lo peor. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de una persona que por ejemplo, que está acusada de corrupción? ¿Cómo esa persona, ante demanda de la población, de que sean apretados, de que den la cara, cómo esa persona se defiende en ese sentido? Bueno, primero hay que ver si es culpable o no es culpable. ¿Tendrá algún as para Bueno, eso? lo que pasa es que si la población no está demandando, imagínate que sea el caso de un expresidente, por ejemplo, está demandando que dice que fue corrupto, que sé cuánto, la población cree en la situación, cree en su culpabilidad, ¿verdad? Entonces, Si él sale y se dice, bueno, los que me acusan de corruptos, que vengan y que me lo digan, con nombre y apellido. ¿Quién es? La gente dice. ¿Acusado de qué? ¿Qué me robé? ¿Qué hice? ¿Qué maté? ¿De qué me aproveché? ¿Corrupto por qué? Porque dicen que me robé 100 millones. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? Pruebas. Señores, seamos serios. ¿Dónde están las pruebas? ¿De qué se me acusa? Estoy aquí dando la cara. A ver, que se levante y tire la primera piedra. Entonces la gente va a decir, ¿será? ¿No será? Ahora, hay unos bien hipócritas que lo hacen, son culpables igual, pero igual a alguien le queda la duda. Dicen, bueno, por lo menos salió a decir y a frentear la situación. Por lo menos ya no queda como cobarde y corrupto, queda como corrupto nomás. No eso es una broma. En nuestro país, por ejemplo, en Perú, ahí viene el cinismo político, ¿no? El gobernante Alan García, por ejemplo, es acusado de los narcoindultos. Está demostrado que la Comisión de Indultos, que es una ganancia presidencial, ha salido por $10.000 bajado un año. Hay una comisión, entonces está demostrado el enriquecimiento ilícito del ministro de Justicia, Aurelio Pastor. Su esposa entra sin nada al gobierno, no es funcionaria y aparece con terrenos. Entonces ahí ya viene el cinismo político. Ahí viene la victimización. O sea, se hace víctima y dice, hay una cacería de brujas, una persecución política del Estado al sacarnos este tipo de casos. ¿Y eso real? Salen sus voceros. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasa con la administración de justicia y con la investigación? Nada. No queda nada. O sea, hay presión mediática. Se victimiza y dice, bueno, si van a seguir el gobierno dándome, empiezo a hacer una oposición radical y salgo a la gente a la calle. Entonces, eso es el cinismo político que muchas veces tú le sacas pruebas de corrupción y se hacen pasar como víctimas. Es el caso en el Perú. En el Perú y en algunos otros casos, en otros lugares también. Bueno, esas ya no son fallas de comunicación, esas son fallas del sistema judicial y de control y de contraloría. Pero tienen su vocero, tienen una comunicación estratégica. Se preparan para comunicar. Eso sí, están preparados para jugar bien y bueno. Están preparados. Esa ya no es culpa mía. Yo no he trabajado con ellos. No, pero en su ponencia debería poner sí. eso. Para la próxima los ponemos. Te invito a que la des conmigo. Y obviamente en las crisis de comunicación hay que, no porque sale en un periódico, no hay medio chico, por si acaso. Pero me refiero es que, insisto, porque la verdad es que el tema del ministro argentino es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Por ejemplo, hay que ver qué tipo de medio. O sea, si él dijo, ay, eso
el tema era Grecia, no, o sea, no iba a tener más repercusión tuvo el hecho de decir me quiero ir, de parar, de tratar de cortar la entrevista, de tratar de editar, de no sé, o sea, nos enteramos de esta entrevista porque él dice me quiero ir y se para y deja a la periodista botada y la asesora sale hablando lo que salió hablando. Si no, no nos hubiéramos enterado nunca si él decía que la inflación era del 45%, no pasaba nada. Entonces, hay que tener un poco en perspectiva cuando, o sea, a veces no porque en Grecia dicen que el ministro da cifras erróneas de inflación, es una crisis de comunicación. O sea, ¿qué repercusión pudo haber tenido eso aquí? No pasó eso, pero digamos, o sea, la proximidad geográfica de un tema es importante. Los días que se ha estado hablando de ese medio, digo, de ese tema, y la proporción, es decir, no es lo mismo salir en la última página en un espacio pequeño que salir todos los días en la primera página de los periódicos, de todos los periódicos en titulares durante 3 días. Obviamente eso es una requete contra crisis de comunicación. Y no también, a veces, somos, digamos, diputados o funcionarios, alcaldes, prefectos de comunidades un poco pequeñas. Entonces, sí, sale una noticia ahí de que te critican de algo menor. Pero obviamente, tu tía, tu mamá, tu abuelita, se enteran y llaman a la casa. Todo el mundo está hablando. No, todo el mundo no son 5 personas, no es tu familia, ese no es todo el mundo, ni eso ya es una crisis de comunicación, ni es la corriente de opinión general. Es decir, hay que tener en perspectiva y saber analizar qué es una crisis de comunicación y cuál no. Porque a veces, por tratar de explicar algo que la gente ni siquiera está enterada, que no está comentando, que no es un tema, nosotros creamos esa misma crisis de comunicación. ¿Qué pasa ahora con las redes sociales? Cuando muchas veces estalla el tema de las redes sociales, ¿cuándo consideras que se puede llegar a convertir en una crisis de comunicación? Eso hay que saberlo bonito. bonito. A veces cuando este bien topic no tiene que ver con que sepa mucha gente, sino con el uso que se les dio de algunos usuarios. Así es. Hay que tener cuidado también, porque cuando el tema de las redes sociales se pasa a los medios tradicionales, ya estás del otro lado, o sea, ya el tema se te fue de las manos. Hay que tratar, sino que a veces lo tratan de controlar, antes de tratar de controlar en las redes sociales, lo tratan de controlar en los medios tradicionales, y ahí es que se hace una bola de nieve. Así que yo creo que lo principal es tratar de controlar ese tema dentro del mismo ambiente, o sea, no trasladarlo, pero hay gente que ellos mismos lo hacen. Por ejemplo, a un alcalde de Salvador le quitaron la visa. Él mismo puso en Twitter, yo no he hecho nada, nadie se hubiera enterado. Y después fue un escándalo, yo tenía miedo y no quería salir. Pero él mismo se dio los latigazos, él mismo se castigó. Entonces, además, si él hubiese, por ejemplo, en ese tema, controlado el tema dentro, primero que no debe haber dicho nada ni haber contestado nada. O sea, pelea entre dos no existe. Además, o sea, si uno contesta, si alguien dice algo y tú no contestas y siguen diciendo y se acabó. Si tú no contestas no hay pelea, porque, o sea, siempre es el dime y el direct, el dime y el direct. No existe, generalmente, no existe solo ataque, ataque, ataque. El ataque y contraataque, ataque y contraataque. O sea, para pelear se necesitan dos, definitivamente. Señorita, dígame. Un tema para aterrizar en el tema de Ecuador. Dígame. Está la violencia y yo hablo de Perú. Vayamos a aterrizar lo de Ecuador. En septiembre fuimos a un seminario ahí en Guayaquil. Y vimos, por ejemplo, cómo Álvaro Noboa no tuvo la respuesta suficiente, no tuvo miedo a los medios, no salió a aclarar una acusación de evasión de impuestos de $500 millones que debía por sus industrias bananeras. Mandó a la esposa de candidata a la esposa. Noboa no pudo presentarse por esa investigación. Entonces la esposa va y se presenta como candidata. Se presenta la candidata y yo vi en la televisión ni él ni ella saben hablar, ninguno de los dos saben hablar. Un debate entre una candidata ambientalista, una morena, ella, una abogada, y le reclamaban, por ejemplo, la explotación. Ellos hablaban que había que darle bienestar a la juventud, a los niños. La acusaban de explotar a los niños en
en sus campos en sus bananeras, en sus plantaciones bananeras que ya no tiene ¿Qué tampoco. faltó ahí? ¿Convertir esta crisis en oportunidades? No, él en esta última elección no tenía la más mínima oportunidad de nada. Pero estuvo la esposa de Mariano. Sí, pero ninguno de los dos tenía... O sea, ahí él debió haber tratado de perder menos. Él llegó a ser la primera, después la segunda, después la tercera, ahora ya la última fuerza, creo, política del país. No la última, ya después. Pero ya no tiene la fuerza política que tenía. Él sabía, o sea, él no puede ser demasiado tonto para creer que iba a ganar. Él tenía que estar consciente que no iba a ganar y que su propósito era meter más asambleístas, nada más, incluyendo a quien sea, pero creo que no sacó nada.